Estados Unidos y el Reino Unido siguen sus ataques sobre Yemen en un segundo día de bombardeos, pero lo más relevante de todo esto que está sucediendo es la respuesta por parte de otros países de Occidente que se sumarían a este complicado escenario. ¿De qué se trata esto y por qué las críticas sobre diferentes gobiernos ahora de la parte de Occidente empieza a incrementarse? Vamos a comentarlo. Las fuerzas navales de Estados Unidos y el Reino Unido realizaron nuevos ataques aéreos contra el norte de Sanaa. El bombardeo fue llevado a cabo por el destructor Carney, utilizando misiles de ataque terrestre Tomahawk. Estas actividades se llevan a cabo a pesar de la condena de la intervención militar por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, también es importante entender lo que está empezando a hacer diferentes aliados de la propia Alianza Atlántica, pero que buscan sumarse a este complicado escenario. Y es que, por ejemplo, Berlín ha dicho que planean enviar hacia el Mar Rojo su fragata Hessen el 1 de febrero para interceptar misiles y drones hutíes del movimiento Ansarolá. Esto ha sido informado por el periódico Welt. Y aquí hay dos situaciones complicadas. La primera, ¿por qué la administración alemana también quiere de manera activa meterse en este complicado escenario? Evidentemente es un apoyo a sus aliados, pero aquí hay también otro tema. ¿Por qué calculan hacerlo recién el 1 de febrero? Esto indicaría que el conflicto tiene incluso para rato. Lo que llama la atención es que, según señala el propio medio alemán, la propia administración germana tiene la intención entonces de participar en la misión de la Unión Europea para proteger la navegación en el Mar Rojo de los ataques hutíes y proporcionar la fragata F-124. Se planea enviar esta fragata Hessen hacia la región el 1 de febrero. El barco está equipado con misiles antiaéreos, un sistema de reconocimiento radar capaz de detectar a 1000 objetivos simultáneamente. Asimismo, está provisto de helicópteros militares. Esta fragata participó en los ejercicios de la Alianza Atlántica en el Mar del Norte y el Ártico durante 6 meses. Es decir, que estamos ante un escenario donde ya esto, si no es una guerra directa, pues ya no sabemos qué cosa es. Pero claro, lo más preocupante ni siquiera es esto. Y es que en nuestra segunda nota debemos decir que la administración de Vladimir Putin ha salido al frente a hablar con respecto a este escenario. Algo que era bastante preocupante, ver qué es lo que va a hacer el Kremlin. Y es que la Duma rusa ha dicho que van a llevar a Biden ante la justicia por los ataques contra Yemen. Pues sí, el presidente de la Duma del Estado, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha instado a llevar al presidente estadounidense Joe Biden ante la justicia por los ataques de Washington. El mismo dice que por esta razón la administración actual presidencial no había notificado del ataque planeado del Congreso de Estados Unidos. Y claro, si ni siquiera se planifica al propio gobierno estadounidense, evidentemente en esta opinión, el líder estadounidense necesita, como él dice, una pequeña guerra victoriosa para distraer la atención de los votantes de los fracasos en Ucrania y los problemas de Estados Unidos. Esta sería la razón, según él mismo dice, por la cual ni siquiera le avisaron al Congreso. Sencillamente empezaron a ejecutar los ataques como tal y de hecho muchas personas, no solamente los propios ciudadanos de a pie que tampoco están de acuerdo con este conflicto, sino los propios partidarios demócratas de la propia administración de Joe Biden han empezado a cuestionarlo, porque algunos han ido más allá, lo hemos comentado en anteriores videos, diciendo que Biden los está arrastrando a una guerra. Estados Unidos ha decidido eliminar otras sanciones contra Rusia, en este caso las impuestas a los aviones operados por la empresa maltesa Emperor Aviation Ltd. Esto vinculado obviamente a Rusia. Según un documento del Departamento del Tesoro publicado el día de hoy, lo que dice es que se han realizado la eliminación en la lista. Claro, no hay más explicación al respecto, al menos en el principal documento, hablando de que, se decide levantar estas sanciones, y hasta el momento tampoco hay un detalle sobre por qué se ha tomado esta decisión, pero esto empieza a levantar más suspicacias que otra cosa.
El Tesoro, en el comunicado, dice que Estados Unidos seguirá exponiendo e interrumpiendo la cadena de suministro militar del Kremlin y negando a Rusia el equipo y la tecnología que necesita. Pero, sin embargo, se levantan sanciones. De hecho, en el caso de la empresa a la cual se le está levantando la sanción, es una dependencia federal estadounidense la que ha señalado que la firma coordinó viajes de lujo para ciudadanos rusos, incluso después del conflicto o del inicio del conflicto con Ucrania. Pero, claro, en este sentido se debe sumar a algo anterior. Quiero decir, si tomamos en cuenta lo que ha sucedido previamente, en el cual la propia administración estadounidense decide empezar a comprarle barriles de petróleo a Rusia, muchos han empezado a cuestionar el momento en el que sucede esto. Recordemos que, y lo hemos comentado también previamente, se llevó a cabo una reunión secreta, que no fue tan secreta al final, entre la administración ucraniana con diferentes países, diferentes fuerzas, primero dentro del G7 y con otros países de Occidente, y en ella se habría conversado cuál es la solución al conflicto. Se habría conversado además de que en este caso la postura de paz de Volodymyr Zelensky, como dicen algunos, debería ser aprobada. El problema de esta postura o de esta solicitud por parte de Zelensky es que la parte que tiene que aceptarla no lo desea. En este caso estamos hablando de la parte rusa, porque en ella se solicita, por ejemplo, para que nos hagamos a una idea, la situación con respecto al Donbass, que esta sea entregada de nuevo a Ucrania, que Rusia se retire y que también entregue nuevamente Crimea, algo que obviamente no va a suceder, o al menos esto es también lo que dice la propia administración rusa. Sin embargo, después de estas reuniones, la administración estadounidense ha empezado a tomar medidas que para algunos, de nuevo, despiertan suspicacias con respecto a lo que puede terminar pasando en esta parte del mundo, o que algunos dicen que el conflicto está próximo a finalizar. Recordemos que el propio Joe Biden decía que sin la ayuda estadounidense el conflicto iba a acabar a fin de año. Esto evidentemente no pasó, pero diferentes expertos sí que coincidían en que los plazos se iban a reducir y tal vez podríamos ver algún tipo de situación, no decir favorable, pero sí que cambie este escenario que se está viviendo en la actualidad para finales tanto de este mes de enero o tal vez hasta febrero, si es que la situación con respecto a las ayudas siguen como están encaminadas en Ucrania. Lo único cierto es que el involucramiento de Estados Unidos en otros conflictos en otras partes del mundo puede hacer que se debilite la ayuda, sobre todo a la administración de Zelensky. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.